Bueno, una vez que nos hemos familiarizado con la sección de consulta, otra de las funciones que se pueden realizar con el software Logicat obviamente es o bien la captura de una nueva ficha de algún material o la modificación de una ya existente dentro de la base de datos. Antes de pasar a ver esa situación, me gustaría mostrar lo que es la pantalla de captura o de modificación de un registro. En este caso la pantalla para las dos situaciones es similar. Tiene las mismas secciones. Ya lo que puede variar es la cantidad de datos que tiene cada una. En este caso, si fuera la pantalla de captura, pues estaría limpia, no tendría ninguna información. Y si es de modificación, dependiendo de la cantidad de datos que se capturaron del material, pues es lo que nos va a mostrar. Bueno, por ejemplo, yo voy a abrir una ficha al azar. Aquí me voy a catalogación, catalogación, modificar, y de esta lista selecciono uno, por ejemplo esta, y la abro y se despliega. Obviamente pues el método va a variar dependiendo si van a capturar o modificar. Bueno, ya el método para ingresar a esta pantalla. Bueno, ya se nos ha desplegado lo que es la pantalla de captura o modificación. En este caso, las secciones con las que cuenta esta pantalla son estas columnas, son las que nos interesan. En este caso, bueno, no es la primera en el orden que vienen aquí, pero es la que les da sentido a las demás, que es en este caso la ETI. En este caso, la clave de la etiqueta mark que estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, aquí viene 082, la 100, 245, 260, 300, 500, 502, 650, 650, etc. Y a su vez a su izquierda viene la descripción de lo que se trata cada etiqueta. En este caso, por ejemplo, si me pongo aquí en la 082, me dice que es la etiqueta mark de la clasificación Dewey. Si me pongo en la etiqueta mark 100, me dice que es la etiqueta de autor nominal, la 245 de título, la 260 de pie de imprenta, y así cada una de las etiquetas que compongan la información que tiene la ficha que vamos a capturar o bien a modificar. Bueno, en este caso las siguientes columnas son la I2, I1 e I2. En este caso corresponden a identificador 1 e identificador 2. A mí, por ejemplo, en el curso que me dieron a mí no se ahondó mucho en lo que para qué sirven cada una de estas columnas. Realmente yo casi nunca las he ocupado, a excepción de la columna identificador 2, y solo la he ocupado para una etiqueta marca. En este caso es la 245. Aquí esta tiene unos valores ahí por default, esos no importan, de hecho se podrían dejar. En el caso de la etiqueta 245 y el identificador 2, le he ocupado para la cuestión de los artículos que componen el título del libro. En este caso, por ejemplo, si viniera el, la, los, las, aquí en el título del libro, al principio del título, y no quisiera yo que el programa los tomase en cuenta para, en este caso, a la hora de hacer búsquedas de algún material, pues lo único que tendría que hacer sería, por ejemplo, suponiendo que aquí el del fuera el artículo, poner la cantidad de letras que componen el artículo. Por ejemplo, aquí serían 3, más el espacio que hay entre el artículo y la siguiente palabra. En este caso serían 3 letras más un espacio. Si fuera el artículo las, pues serían las 3 letras del artículo más el espacio que hay a la siguiente palabra, que por ejemplo aquí es poder, y serían 4. Entonces yo aquí pondría, por ejemplo, un 4 y ya no me tomaría en cuenta la primera palabra, pero aquí en este caso pues no, se deja si quieren vacío, y de hecho aquí lo pueden borrar. Aquí los de la I1, si les llega a aparecer algo, déjenla así tal cual. Si no les aparece nada, no importa.
aquí en la I2 les digo que la única que importa es la de 240, la etiqueta Mark 245 título. El resto, si les llega a aparecer algo, si quieren bórrenlo. Si no, déjenlo como está. Realmente no importan, nunca se utilizaron. Más que les digo, excepción la 245. Bueno, la siguiente columna es la SC, que en este caso es subcampo. Los subcampos son cada uno de los componentes de una etiqueta mark. Aquí por ejemplo A, B, 2 y ya por ejemplo de aquí la siguiente es de la siguiente etiqueta mark. ¿Qué significan cada una de estas letras? Bueno, me coloco sobre el valor numérico de la etiqueta mark, por ejemplo de la 082, la sombreo y me voy aquí abajito y me coloco en la pestaña ayuda y empiezo a recorrer aquí con este botón y veo que la 082 es clasificación Dewey. Los indicadores que les digo que pues realmente casi nunca se ocuparon. Y aquí vienen los subcampos. En este caso por ejemplo la A me dice que es número clasificador, B número de ítem, 2 número de edición, 6 enlace, 8 campo de enlace y número de secuencia. Bueno, aquí un dato importante. Solamente los valores que vienen aquí A, B, 2, 6, 8 son los únicos que se pueden ocupar. Y en este caso, si yo quisiera ocupar una letra diferente de estas, pues no se podría. O sea, el sistema no me va a dejar. Otra cuestión muy importante aquí que es que tomen en cuenta para cuando ya veamos la captura es, por ejemplo, estas letras que vienen aquí, la R y la NR. R significa repetible y NR no repetible. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, si yo quisiera poner aquí en la clasificación Dewey otro subcampo A, sí podría, pero si quisiera poner un subcampo B, no podría porque es no repetible. Ahí son cuestiones de cómo se hizo el programa y más bien de reglas de catalogación y todas esas cuestiones que pues ya deberían de saber. Bueno, por último, la última columna es la de contenido. En este caso aquí es donde se va a poner toda la información correspondiente a cada una de las etiquetas mark. Si por ejemplo, como en mi caso, vienen de pasar de un sistema Logicat 7 a Logicat 13, recordarán que cuando se capturaba una nueva ficha o se modificaba una, tenías que ir pasando uno por uno cada una de las etiquetas mark. 100, 245, solo podías ver una y si la tenías que modificar pues entrabas y si no te la saltabas, pero tenías que pasar forzosamente una por una hasta llegar, por ejemplo, si quería yo modificar la 500, tenía que pasar antes por la 082, la 100, 245, 260 y la 300 hasta llegar a la 500. Y pues eso era bastante tardado. Ahora la ventaja de esto es que ya puedo yo ir directamente a la etiqueta que quiero modificar y ya no tengo que estar pasando una por una. Esa es una de las ventajas de esta nueva forma. Entonces pues es bastante sencillo ahora. Entonces recuerden la etiqueta, su definición, sus identificadores que casi nunca se ocupan, los subcampos que aquí esto está en relación a la etiqueta mark. Y de hecho aquí por ejemplo en la izquierda también viene una definición de lo que es cada una de estas. Aparte de la ayuda aquí viene por ejemplo B, número de ítem, 2, número de edición. Aquí hay una situación de que, por ejemplo, en el caso de la clasificación Dewey y en el caso de, por ejemplo, si están usando la clasificación LC, la 050, la etiqueta mark 050, por ejemplo, aquí en la ayuda nos dice que la A es número clasificador, la B nos dice número de ítem. Es así como que no entiendo qué es, pero por ejemplo, nosotros usábamos para establecer, para poner el valor de la clave Qt, que es una clave que se le da a los libros dependiendo del apellido del autor y otras cuestiones y del título del libro y otras cuestiones ahí que necesitamos para hacer esa clave Qt, que ya deberían de también saber cómo se organiza esa clave. Aquí no me dice nada de Qt, pero pues ahora sí que esto es una cuestión de que pues así se hizo el sistema y así se va a tener que utilizar.
Y aquí por ejemplo me dice que la 2 es número de edición, pero yo lo estoy ocupando para poner el año. O sea, aquí como que hay que respetar más que nada el orden del A, B, 2, 6, 8 y no tanto lo que me dice aquí ni en la ayuda. Ahí es una cuestión de cómo hizo el sistema la empresa de sistemas lógicos. Como que está un poco raro ahí, pero en cuanto a las demás, por ejemplo, en el título viene la 245 y la A, me recorro aquí abajo. Me dice subcampos A, título. Ve el resto del título, aquí no tiene subtítulo. La C, mención de responsabilidad, aquí sí es el autor, Alfonso Barquín Cendejas, y así cada uno, por ejemplo, pie de imprenta, la 260. Voy aquí abajo y la ayuda me dice que la A es lugar de publicación, México. La B es nombre del editor, distribuidor, aquí en este caso fue el autor. Y la C es la fecha de publicación y así las demás que tiene. Aquí los subcampos depende de sus conocimientos acerca de las etiquetas MARC, no tanto del sistema. O sea que si no saben sobre etiquetas MARC, pues van a tener que leer sobre ese sistema de etiquetas. Bueno, y así cada una de las que componen, en este caso, la pantalla de captura o de modificación. Si necesitan, pues después vamos a ver cómo puedo agregar yo más etiquetas, en este caso más etiquetas MARC en caso de necesitarlas, o subcampos. Ahorita solamente era para familiarizarse, para qué sirven cada una de estas. Y pues bueno, si tienen dudas, pues solo se posicionan sobre la etiqueta MARC y ya van a la sección de ayuda y ya saben qué significa cada uno. Y bueno, esto sería todo sobre lo que es la pantalla de captura o modificación. Bueno, una vez ya terminada la explicación de esta sección, podemos salir. Aquí como estuve manipulando, pues nada más le digo que si deseo salir sin guardar los cambios, le digo que sí, no hay problema. Esto es solo un ejemplo. Bueno,